Estás en Vidas Reales en voz alta, donde las historias que merecen ser escuchadas encuentran su voz. Historias sencillas, humanas, inolvidables. Sube el volumen y deja que la vida te hable. 25 años de vida en común cayeron a mitad de semana. Hubo restaurante, regalos, muchas flores y, por supuesto, invitados. Aunque solo querían reunir a los más cercanos, la lista sumaba casi 30 personas. Ana daba vueltas frente al espejo con un vestido nuevo. Todavía lucía espléndida. Tenía poco más de 40, pero parecía más joven, esbelta, sabía vestir con gusto y comportarse con dignidad. Era un verdadero hallazgo para un hombre de éxito y un esposo que la amara. Mateo, con su eterna ocupación, había dejado por completo de ir con ella al gimnasio y a la piscina. Había engordado, se había vuelto más desenvuelto en sus movimientos y conversaciones, pero para ella seguía siendo el mismo, querido, amado. Fuera como fuera, pasaba días enteros en su trabajo. Ella casi había olvidado cuándo fue la última vez que cenaron fuera de casa o fueron al teatro. Mateo se limitaba a bromear, diciendo que los asuntos no esperaban y que no tenía tiempo para el ocio. Estaba completamente absorbido por su trabajo. Ana combinaba la pasión por el dibujo y las flores. El diseño puede ser variado, pero sus obras en papel y en el jardín siempre estaban dedicadas a las plantas con flores. Por eso, a menudo trabajaba con su amiga Laura. Laura se dedicaba a crear elementos de piedra y madera en el diseño de fincas, y Ana les añadía ternura, transformando puentes, glorietas y fuentes en exóticos jardines florales. Sabía combinar cosas aparentemente incompatibles. A Mateo lo llamaba cariñosamente mi hombre de hierro, mi herrero. Estos apodos estaban relacionados con su trabajo en el procesamiento primario de metales. En su imaginación, él convertía la masa incandescente en toscas piezas en bruto, que luego se convertían en materia prima para la industria. En esos intrincados detalles de producción, ella nunca se adentró. Su padre, don Fernando, en su momento se convirtió en metalúrgico, y luego, de alguna manera, llegó a dirigir una gran empresa. Bueno, y qué bien, ¿para qué iba ella a romperse la cabeza con eso? Incluso su madre, Elena, no aguantó, se divorció de su padre y se fue muy lejos con un nuevo marido. Ana heredó de ella su inclinación por la creatividad. Su madre escribía poesía, y la dura realidad de la producción no encajaba con la lírica. Tenía que irse mientras la llamaba un hombre igualmente elevado. Y una adolescente con un padre tan fuerte no se perdería, crecería para ser una persona digna. Teóricamente, don Fernando casi no tenía tiempo para dedicarse a la crianza de su hija, pero la amaba incondicionalmente, devotamente, apasionadamente. Apartó a todas las demás mujeres, descartó los intentos de formar una nueva familia. Solo estaban ellos dos, él y su hija. Cualquier momento libre se lo dedicaba a ella, y puso su corazón y alma a sus pies desde el día en que nació. La arropaba, la bañaba, jugaba con ella, adoraba su dulce olor. Por eso, su esposa, con toda razón, decidió que su hija estaría mejor con su padre. Él crió a la niña, no se derrumbó y ni siquiera guardó rencor a su exesposa. Se alegró de que ella mostrara su verdadera naturaleza antes, y no en la vejez, cuando se pone a prueba la lealtad. La vida continuaba. A Ana siempre le intrigó si su padre, un hombre tan distinguido y atractivo, realmente no salía con nadie. Aunque eran verdaderos amigos y podían hablar de todo, ese tema le parecía prohibido. Nunca hubo señales externas de romances. Si se pudiera describir la vida de Ana antes de casarse con una sola palabra, sería próspera, plena. La niña nunca se sintió privada por crecer sin madre. Su padre era todo para ella, su universo. Alentando su afición por el dibujo, cuando creció, le compró una finca donde Ana podía experimentar con céspedes y macizos de flores. Que se dedique a eso, para una mujer es algo bonito y no tonto, pensaba él. Al ver que su hija no pensaba abandonar su pasión, don Fernando la envió a estudiar a un instituto especializado. Antes de eso, la sentó con sus especialistas para que aprendiera a trabajar con programas especiales para proyectos de diseño.
Esta habilidad no solo le fue útil en los estudios, sino que también la llevó al matrimonio. Al principio, ella solo se estaba adaptando. Ella y su padre aún no le habían alquilado un piso aparte, y durante un tiempo vivió en la residencia estudiantil. Las cuestiones informáticas las resolvía en la cafetería más cercana. Llegaba, pedía una taza grande de café, galletas y se sumergía en sus ideas, distribuyendo flores virtuales por el territorio de un objeto hipotético. Cerca había varias residencias, incluida una de la Universidad Técnica. El público en la cafetería era variado, principalmente jóvenes. Así se conocieron la futura diseñadora, apasionada por la vegetación, y el futuro especialista en metales, con pasión por los minerales y las aleaciones. Ana, en el primer encuentro, sintió en él algo familiar, como en su padre. Fue un encuentro predestinado. Todo se desarrolló de repente entre ellos, y quedó claro que ambos se tomaban la relación en serio. Durante las largas vacaciones de verano, viajaron al pueblo natal de Ana. Allí, su padre organizó una excursión a la planta metalúrgica para el joven. Sus ojos brillaban con lo que veía. Ninguna otra diversión o romanticismo le interesaba tanto como esa producción. Mientras el invitado estaba en la ducha, don Fernando y su hija hablaron un poco. «Me parece que tu amigo no es un don nadie. Será un especialista competente», dijo el hombre. «Papá, él también me toma tan en serio como su trabajo. Quizás incluso nuestro futuro juntos. Estoy embarazada. Hemos vivido juntos los últimos 2 meses. Él aún no lo sabe. Para mí era importante escuchar tu opinión». «¿Qué puedo decirte, hija? No me gustaría que mi nieto o nieta crecieran en una familia incompleta, como tú. No debes tardar en hablar con él. Que tengáis solo 19 años no es malo. Seréis muy jóvenes cuando el niño se valga por sí mismo. Tendréis tiempo tanto para estar con él como para vivir para vosotros cuando crezca. Y por ahora os ayudaré material y moralmente. Os apoyaré en la ciudad para que ambos podáis continuar estudiando. Os contrataré ayuda, una niñera y una empleada de hogar. Solo no hagáis tonterías. No se os ocurra posponer el nacimiento del bebé. Es arriesgado para tu salud y será una prueba seria para vuestra relación». Mateo estaba en el séptimo cielo de felicidad al saber del embarazo de su amada. Hay destinos e historias de amor diferentes. La suya se desarrolló tan suave, acogedora y profundamente desde el principio que podría incluirse en una antología de idilios familiares. Todo les salió a la perfección. Llevan juntos 25 años y ellos mismos solo tienen 45. Han recorrido de la mano una vida tan diferente, pero muy feliz. Han criado a 2 hijos, Pablo y Javier, casi hasta la edad adulta. De esas parejas se suele decir, son 2 mitades de un mismo todo. Cuando los invitados levanten las copas en su boda de plata, elogiarán sinceramente a esta familia. Ana se dio otra vuelta frente al espejo, se sonrió a sí misma, hermosa, sin adornos, hermosa, y su marido también estaba como debía estar. Se puso un poco triste. Qué pena que su padre no viviera para ver esta celebración. Se habría alegrado por ellos, por sus hijos. Ellos, la verdad, no tienen prisa por casarse todavía. Argumentan que aún no han encontrado a sus medias naranjas, para que todo sea tan perfecto como lo fue para sus padres. Piden que no les regañen por no darles nietos. Dicen que todo a su tiempo. Después de terminar los estudios, no se quedaron en la capital. ¿Para qué querían esa eterna prisa? El padre de la joven, don Fernando, se alegró de tener un ayudante profesional en la empresa. Durante un par de años observó cómo su yerno se desenvolvía con las tareas, y luego lo nombró directamente su adjunto. Construyó una casa para su hija, su yerno y sus ya 2 hijos. Los chicos nacieron casi seguidos, y los padres decidieron que, dado que el cielo les enviaba un segundo hijo tan pronto, así debía ser. El padre de Ana enfermó no hace mucho, pero de inmediato de gravedad. El examen reveló diabetes, lo que implicaba un régimen de vida completamente diferente. Nada de indulgencias con dulces y grasas, dieta estricta, control constante del azúcar. Ana no podía creer lo que veía y oía. Su padre, sensato y educado, se convertía en un niño terco al tratar con los médicos. Sin autoridades, sin disciplina, sin obediencia, sin inyecciones a tiempo. Hacía lo que quería,
como si la enfermedad le hubiera quitado la razón. Como castigo por sus protestas, la enfermedad se aferró a él con fuerza mortal. Después de otro incidente con la insulina, que por negligencia no se inyectó a tiempo, cayó en coma diabético. Estaba solo en casa. Cuando su hija llegó, preocupada porque no respondía a las llamadas, ya era demasiado tarde. Al director de la empresa no lo salvaron ni el dinero, ni las conexiones de su yerno, ni las idas y venidas de su hija con los médicos. Las funciones vitales del organismo no pudieron ser restauradas. En el momento de la partida de su padre, Ana sintió que su vida se detenía, pero a su lado estaba su marido, su esperanza, su apoyo, su muro de piedra. Sobrevivió, volvió a aprender a sonreír y a disfrutar de la vida. Ahora estaban con Laura en el baño del restaurante, a donde habían venido para el aniversario. Laura bromeaba diciendo que todos los demás eran gente común, mientras ellas estaban tan guapas. Decía que el vestido le sentaba muy bien a Ana, que el color turquesa combinaba maravillosamente con sus ojos. Pero otra invitada, con un traje rosa, según Laura, parecía demasiado gorda. Ambas mujeres ya se habían empolvado y maquillado definitivamente. Laura dijo que había sido testigo de una escena extraña. El banquete llevaba un par de horas, y se anunció un descanso para fumar. Mateo se dirigió de inmediato hacia un lado mientras todos se alejaban de la mesa. El bolso de Laura estaba en el alféizar cercano, y ella buscó su pintalabios, oyendo involuntariamente un fragmento de conversación. Contigo, ya sabes la razón. En ese momento, la mirada de él cayó sobre ella. Se interrumpió. Terminó con tono de negocios. Todos los asuntos de los documentos los resolveremos mañana. Tengo que irme. Laura guardó silencio por un segundo. Luego añadió: esa extraña conversación huele demasiado a historia de amor extramatrimonial. ¿O me equivoco? Rió de forma forzada, pero se notaba que la conversación le resultaba difícil. Finalmente, añadió: de todos modos, ahora todos estamos bajo los efectos del vino. Fíjate bien en tu bendito. Quizás mi relato sea fruto de la imaginación enferma de una mujer que hace tiempo que no cree en el gran amor después de 3 divorcios. Para Ana, esto no pasó desapercibido. Se puso alerta, se convirtió en una mirada aguda y un oído atento. Antes, ella y su marido confiaban incondicionalmente el uno en el otro, respetaban cuidadosamente el espacio personal. Nunca se les había ocurrido hurgar en el teléfono o el ordenador del otro, ni siquiera en la guantera del coche. Era un tabú tácito que se había establecido por sí solo. Intentó convencerse de que Laura se había equivocado, que Mateo no había pronunciado palabras cariñosas, que Laura había oído mal. Él nunca usaba diminutivos en casa, aunque a veces la llamaba cariñosamente mi nena. No es que estuvieran en contra de esos apelativos, simplemente no se habían arraigado entre ellos desde el principio. En casa, Mateo se comportaba de manera impecable. Si con eso solo interpretaba el papel de marido ejemplar, merecería un Oscar de la Academia de Cine. Después de la ruidosa fiesta de aniversario, él volvió por completo al trabajo. Llegaba tarde por la noche, pero ese horario lo tenía desde hacía unos 10 años. ¿No podría haberla estado engañando y tomando el pelo durante tanto tiempo? Seguramente se habría delatado en algo, pero aquí todo seguía igual, sin fisuras. Ella pensaba en cómo se comportarían las plantas después de la siembra, en que las semillas de la duda también germinan activamente. Aún no se había dado cuenta. El gusano interior no se revolvía en la tierra, la atormentaba a ella. Luchaba consigo misma, preguntando a su paciencia: ¿me atreveré a meterme en el teléfono de mi marido? ¿O es mejor no abrir esa caja de Pandora? La intuición callaba, sin querer responder. Después de varios días en que las contradicciones le desgarraron el alma en pedazos, Ana ya no pudo soportar esa tortura. A altas horas de la noche, sacó el teléfono de debajo de su almohada y se encerró con él en el baño. Que sea lo que tenga que ser, aunque se despierte. Lo que tenga que pasar, pasará. La lista de contactos en el teléfono era extensa. La hojeó, mirando los nombres y rostros en las fotos de perfil. Conocía a casi todas esas personas, de cerca o de lejos, excepto unas iniciales, LVN, en lugar de una imagen en la pequeña ventana.
y la foto de una orquídea. Ella era especialista en su campo y no confundiría esa flor con ninguna otra. Presionó el botón de llamada automáticamente. Ahora ni siquiera una docena de hombres fuertes habrían podido contener el impulso de sus dedos. Los nervios estaban al límite. La reserva de resistencia en la guerra contra la incertidumbre se había agotado. A la llamada a las 3 de la madrugada respondió inesperadamente una voz clara, muy juvenil. «Gatito, ¿me echabas de menos? Todavía no duermo. Estoy viendo una serie. ¿Y qué, tu vieja? ¿No está en casa ahora y decidiste llamar?» Se dejó caer sobre las frías baldosas del baño. Ese golpe fue bajo. Vieja, se entendía, era ella. Y gatito, su marido. Ella no había notado nada, y el barco familiar, al parecer, ya tenía una grieta profunda. Por un lado, esa grieta estaba lubricada por su ingenuidad. Por el otro, por la confianza en la persona más cercana. Recorrió con la mirada la espaciosa estancia. Puntos negros flotaban ante sus ojos. Hace un minuto, su universo seguro se había derrumbado. No necesitaba ahora mantener la compostura ante nadie, con el rostro mojado por las lágrimas que intentaban lavar las huellas de la amarga traición. Nada volvería a ser como antes. Ya no existía la familia ideal que acababa de celebrar sus bodas de plata. Qué doloroso, insoportable. Se arrastró hasta el dormitorio, donde su elegido, su amado hombre, dormía tan plácidamente, sin saber aún que su vida había cambiado drásticamente. Su esposa era el tipo de persona que, amando con todo el corazón, nunca perdonaría una infidelidad. ¿Cuántos pretendientes habían intentado cortejarla en 25 años de matrimonio? Ella rechazaba todos los intentos bruscamente, explicando que estaba casada con el hombre más maravilloso del mundo y que nunca lo cambiaría. Se acostó en la cama junto a Mateo con gran dificultad. La ofensa era interminable, la herida sangraba. Ahora a él le resultaba repugnante. En su cabeza zumbaba insistentemente un pensamiento. Interesante. ¿De quién fue la idea de llamarme vieja? ¿Suya o de su amante? Ah, ¿qué más daba? No sabía cuántos años tenía la dueña de la voz clara. Pero Mateo evidentemente encontró ese joven tesoro no en una guardería. Recordó cómo en el cumpleaños de Laura, ésta les presentó a otro joven amante. Cómo después Mateo se indignó de camino a casa, diciendo que una gran diferencia de edad era una catástrofe. ¿De qué se podía hablar? ¿Cómo pasar el tiempo libre? Entonces, ella pasó mucho tiempo calmando a su esposo alborotado. ¿Y ahora? Resulta que todas sus afirmaciones eran mentira. Un axioma que una vez encontró en una película. Nunca digas nunca. ¿De dónde podemos saber cómo nos comportaremos en una u otra situación? ¿Por qué hacer juramentos por adelantado? Confusión, retazos de pensamientos y recuerdos. Le parecía que se volvía loca con esa ráfaga de reflexiones internas. Se apartó aún más de Mateo, aunque tanto le gustaba despertar en sus brazos. Se quejaba de que la rompería, pero los abrazos le sentaban bien. Bromeaba diciendo que pronto no cabría por el marco de la puerta por sus pasteles. Y él sonreía satisfecho, la traía hacia sí, hundía la nariz en su hombro y gruñía que amaba el olor de su champú, como si ella le pusiera un brebaje. Esa escena ocurrió hace muy poco, la mañana del día de su aniversario de plata. Resulta que su gatito infiel mentía. Quería que ella permaneciera en una feliz ignorancia. ¿Para qué? ¿Qué objetivos perseguía? Ella no tenía respuestas a esas preguntas. La joven arrugó la nariz con desagrado. ¿Qué son esas llamadas nocturnas del amante? Quizás su esposa se despertó de repente y les impidió hablar. Antes él nunca la molestaba tan tarde. Evidentemente, sí la echaba de menos. Se preparó un sándwich y volvió a la televisión. El amante a menudo la regañaba por su estilo de vida desordenado, durmiendo de día y despierta de noche. Ella ponía los ojos en blanco lánguidamente y le explicaba por enésima vez que él mismo la había obligado a renunciar, diciendo que su papel principal era ser su mujer amada. Él se encargaba del resto. ¿Y qué trabajo era ese? Jefa de bajo rango sobre barrenderos de más edad. Esa oficina miserable, jubilados gruñones. Un sueldo de miseria. Estaba tan feliz de que su caballero hubiera liberado a la dama de su corazón de esa pesadilla. Ella sabía cómo convencerlo de cualquier cosa.
Era maravillosamente hermosa, joven y fresca, siempre de buen humor, desbordante de ideas. A su lado, él se sentía algo asombroso. Su esposa no se comparaba en absoluto, moría de pasión, estaba dispuesto a cualquier cosa, especialmente cuando ella lo miraba evaluándolo y luego dictaba su veredicto. Dios, qué guapo eres. ¿Quién diría que tienes 45? Yo no te daría más de 30. Eres muy joven, amor. Es un milagro. Llevamos 2 años juntos y cada día estás mejor. Te respeto tanto, gatito. Ven pronto, te echo de menos. Él no iba hacia ella, volaba. No importaba que él fuera 25 años mayor que esa chica. Ella no podía engañarlo tan hábilmente durante tanto tiempo. Estaba realmente enamorada, y su sentimiento se intensificaba con cada encuentro. ¿Acaso él, que había dirigido un enorme colectivo durante un par de décadas, no sabía juzgar a las personas? Se conocieron por casualidad, en el transporte público. Mateo ya había olvidado cuándo fue la última vez que usó un autobús. Pero surgió un contratiempo. Necesitaba cambiar las ruedas, y en el taller mecánico algo se había roto. Los mecánicos le aconsejaron no usar taxi. La parada estaba a solo un par de minutos a pie. Ninguna incomodidad, puro placer. Más tarde, a menudo pensaba que el día de su primer encuentro, las estrellas se alinearon mágicamente, que era una señal, que esa chica era su mujer. No quería pensar que antes se había equivocado. Toda la vida con su esposa ahora le parecía un ensayo antes del amor verdadero. La chica, en el autobús, se dio el asiento a una ancianita, sonriendo condescendientemente. Se fue a la parte trasera, donde un hombre con un maletín parecía incómodo. Ella no era tonta en asuntos mundanos. Enseguida comprendió que ese señor elegantemente vestido se sentía incómodo. Cuando se liberaron 2 asientos, decidió ayudarlo a adaptarse y lo invitó a sentarse a su lado. Sobre esa base empezaron a hablar. A ambos les quedaba un largo camino. La joven ayudante lo conquistó con algunas frases. ¿No se siente muy cómodo en este autobús? Tiene escrito en la cara que merece un coche cómodo. ¿Y qué más tengo escrito en la cara, joven dama?, rió él. No hay tanta diferencia de edad entre nosotros, replicó ella. Usted parece de 30 como mucho, y yo acabo de cumplir 18. Casi podríamos considerarnos de la misma generación. Él no era un idiota, pero esa mentira hirió su corazón masculino de lleno. Ya había oscurecido por completo fuera cuando su vecina se dispuso a bajar. Él se ofreció a acompañarla hasta la residencia. La chica estudiaba allí las complejidades del trabajo en servicios públicos. Mateo nunca había engañado a su esposa, pero aquí fue como si un demonio se hubiera apoderado de él. Todo era nuevo, inexplorado. La chica lo manejaba a su antojo, y él disfrutaba de ello. Ella era astuta y experimentada, había pasado por muchos chicos. Y aquí, un tío adulto, dispuesto a ir a 4 patas, un caniche fiel, coche caro, ropa elegante, perfume exquisito, accesorios costosos. Un mes después, le alquiló un buen piso en un edificio nuevo en las afueras. Ella rechazó el coche, le daba pereza aprender las reglas. Mateo visitaba a su princesa a menudo, cada 2 días. Todo el resto del tiempo ella lo pasaba ociosamente. Veía series, navegaba por canales de música, viajaba al sur con una amiga. Él no se atrevió a escaparse con su amante al extranjero. Lo interesante era que la joven no le gustaba mucho la sociedad. Por lo tanto, el hecho de que no fueran juntos a restaurantes ni aparecieran en público no le afectaba. Pertenecía al tipo de mujeres que con los años se convierten en amas de casa cómodas. Bien alimentada, cómoda, y eso era todo. No necesitaba más desarrollo. Como decía el gato de la película, aquí se come bastante bien. Así que durante casi 2 años vivió a cuerpo de rey. Estaba contenta con todo. Pero como suele suceder, en la vida siempre ocurre un de repente. Llegó de visita a su madre y empezó a enseñarle a su hija cómo vivir. ¿Dices que están casados casi 25 años y tienen hijos? Quizás deberías cambiar a uno más joven. ¿Para qué quieres a este amante papá? Mamá, ¿qué dices? Es tan dulce y obediente, cumple todos mis deseos. Incluso consigo dinero para ti. Sus hijos aún son polluelos. Siempre me han gustado los hombres mayores. La madre se rió. Todavía dirás que lo amas perdidamente.
La chica se quedó pensando por un momento. No lo amo, pero tampoco me es desagradable. Podría vivir con él mucho tiempo y no saber de penas. Al oír eso, la madre resumió de inmediato: pues ponte manos a la obra, sepáralo de su esposa para siempre. ¿Quieres meter la mano en su comedero familiar? Pues actúa. Para ser sincera, a su madre, con sus valores pueblerinos y aires de reina no reconocida, le daba un poco de vergüenza. En el pueblo siempre enseñaba a todos cómo vivir, y en la ciudad no había perdido esa costumbre, pero a veces valía la pena escucharla. De ella, la chica, sin experiencia personal, aprendió las bases de la estrategia y la táctica. Sus implementaciones hasta ahora no habían fallado. Después de despedir a su madre, la chica se puso a pensar seriamente por primera vez. Su madre tenía razón. Mateo no escatimaba en ayuda material, eso era un hecho. Que no estuviera siempre a su lado incluso le gustaba. ¿Quién sabe cómo se habrían llevado? Pero ella solo tenía 20 años y todo le parecía fácil. Y dentro de 5 años, sin un sello en el pasaporte, no sería tan divertido. Además, le encantaban los niños. Veía un futuro con un par de bebés lindos que la mirarían como a una diosa. Consideraba que una familia sin hijos no estaba completa. Y el tiempo de Mateo se acababa. Él también tenía que criar a sus hijos, así que, por donde se mirara, había llegado el momento de cambiar la situación. Los hijos del primer matrimonio no contaban por ahora. Tenía que atrapar al amante desgraciado en la red, cambiar la caña con el anzuelo del amor por una red oficial segura. Empezó a hablar con Mateo sobre este tema al día siguiente. Su reacción la sorprendió. Él aceptó incondicionalmente dejar a su esposa. Aseguró que su parte de los bienes gananciales sería suficiente para una vida acomodada con su pájaro del paraíso. Ella hizo un mohín ofendida. Empezó a quejarse de que él podría haberse esforzado más, idear algo astuto para que sus ingresos después del divorcio fueran considerables. ¿Para qué se mató a trabajar tantos años en la empresa? ¿Dónde más podría haber metido mano? Ese día, Mateo regresó a casa algo desconcertado. Seguía sin dudar de que esa chica era la mujer de su vida, su premio, pero nunca antes había metido la mano en lo ajeno. La chica insistió en que pellizcaran las finanzas de la empresa para su propio beneficio. Para la mañana ya habían ideado un plan relativamente sencillo para desviar dinero. El director ejecutivo estaba dispuesto a aplicarlo para obtener la felicidad de su amada. El tiempo comenzó a correr. A la mañana siguiente, después de una noche casi en vela en la misma cama con Mateo, Ana tomó una decisión. Después de que él se fuera al trabajo, lo seguiría, averiguaría dónde vivía su amante, observaría desde lejos y solo después iniciaría el enfrentamiento. La mañana transcurrió como de costumbre. Mateo saludó somnoliento, cogió el teléfono y desapareció con él en el baño. Antes no habría prestado atención a ese comportamiento. Ahora, en todas sus acciones, le parecía haber un doble sentido. Sus planes de posponer la discusión con Mateo fracasaron estrepitosamente. Mateo apareció en el dormitorio un par de minutos después. Estaba furioso. No entiendo. ¿Tomaste mi teléfono anoche y lo estuviste mirando? Ella no tenía fuerzas para entrar en el conflicto inevitable, pero sabía encajar los golpes. Lo tomé. Más aún, llamé a uno de los números. Aparece como LBN. ¿Te molestarías en descifrarlo? Casi nunca se peleaban. Vivían aparentemente en armonía. Ambos estaban ahora desconcertados, buscando las palabras. Luego Mateo se decidió. Anita, esto tenía que pasar alguna vez. No se puede ocultar lo que es evidente. Me he enamorado de otra. Ninguno de los dos tiene la culpa. No puedo evitarlo. Mi pasión por ella es más fuerte que yo. Es más intensa que todo lo que tuvimos. Créeme, no quería hacerte daño. Ana guardó silencio. ¿Qué responder? ¿Armar un escándalo? ¿Gritar? ¿Rogarle que se quedara? Absurdo. No sabía qué decir. Dentro había un vacío, como si le hubieran sacado el corazón y lo hubieran pisoteado. Aún ayer escuchaban brindis en su honor, y hoy la vieja y el gatito se encontraban en orillas opuestas de la vida. Se aclaró la garganta. Por alguna razón, quería horriblemente hacerle esa pregunta. ¿Por qué esa amiga tuya me llama vieja? ¿Fue idea tuya? Anita,
Hay una diferencia de edad considerable entre nosotras, pero eso no impide el amor verdadero. Ella levantó las cejas con sorpresa. Vaya, su marido, como de costumbre, compartía con ella noticias y preocupaciones. Era el acorde final en el requiem por su familia. Su paciencia se agotó. Dentro rugía un volcán, maduraban la ofensa y la incomprensión. Cualquiera, pero no ellos, pensó. Incluso la pila de regalos en el salón aún no había sido desempaquetada. Cajas plateadas, cintas brillantes, jarrones con sus flores favoritas por todas partes. ¿Cómo combinar esos regalos y la amarga decepción? ¿Cómo seguir viviendo sin el hombre amado? Intentó palpar con el corazón la nueva realidad. ¿Qué sentía ahora por Mateo? No pudo responder. Lo que estaba sucediendo parecía un sueño terrible. Ahora se despertaría y todo terminaría. Incluso pensó que, en cuanto Mateo se fuera, se pondría el pijama, se taparía con la manta y terminaría de dormir esa noche en vela. Pero sonó el interfono. En la pantalla apareció una joven con maquillaje llamativo. A la pregunta de qué necesitaba, respondió con energía que se llamaba Verónica y que tenían que hablar. Ana no esperaba semejante desplante de la amante de su marido. Al pulsar el botón, la chica de aspecto de modelo se lanzó al ataque desde el umbral. Mateito me lo ha contado todo, ya os habéis explicado, no hay nada más que ocultar. ¿Y por qué me mira así? Sí, así pasa. Los hombres dejan a sus esposas por sus mujeres amadas. Es lógico. En la cabeza de Ana surgieron las palabras: quien traiciona una vez, traicionará de nuevo. ¿Y a qué debe su visita la esposa vieja de él? ¿Quiere decir algo o ha venido a bailar sobre las cenizas de nuestra hoguera familiar? La chica se sentó en un sillón sin invitación, cruzó la pierna, miró a su alrededor. Luego declaró: espero que entienda que esto es un divorcio. Sus hijos son mayores, no habrá problemas. Nos ocuparemos de los bienes, de la herencia y de los suyos comunes. Mateo anunciará nuestras condiciones más tarde. Ana no daba crédito a sus oídos. Una lagartona, una pizza verde, una buscona, pretendía dictarle las condiciones del divorcio. Nunca. ¿Quiere quedarse con un hombre rico? Permítame, pero primero pondrá los puntos sobre la sí su esposa. Sacó a la chica casi tirándola de una oreja. Ana tenía tal aspecto que Verónica se enfrió de repente. Se dirigió obedientemente con sus tacones hacia la salida. Solo le quedaron fuerzas para volverse y anunciar triunfalmente: no me despido, nos veremos en el divorcio. Ana presentó la demanda de divorcio ese mismo día. Los hijos eran mayores de edad, su presencia no causaría problemas. Pero con los bienes resultó más complicado. Confiaba tanto en Mateo que nunca leía los documentos que él o su padre le traían para firmar. Y ellos no generaban trampas. Todo lo comprado simplemente lo ponían a nombre de ella y del jefe de familia, considerando tácitamente que así estaba bien. Al ver el panorama completo, Ana se llevó las manos a la cabeza. Nunca había sido una persona de negocios, y aquí todo apuntaba a que tenía que multiplicar. No entraba en detalles. Había tantas cosas en los papeles que pronto comprendió. Tendría que pedir ayuda al viejo amigo de su padre, que había sido su abogado toda la vida. El abogado, Carlos, la recibió como si supiera que vendría a pedir ayuda para el divorcio. ¿Qué, hijita mía, has decidido separarte de Mateo? Y es verdad, por mucho que se estire la cuerda, lo secreto siempre sale a la luz. Mi amigo Costic, don Fernando, predijo que no estarías en la ignorancia sobre la infidelidad de tu esposo por mucho tiempo. Ana miró asombrada al hombre de cabello cano, con una chispa de astucia en los ojos. La pregunta se le escapó sola. ¿Papá sabía que Mateo tenía una amante? Carlos entrecerró los ojos. Al principio solo eran sospechas. Tu marido empezó a desaparecer en lugar de ir al trabajo. Costic encargó a la seguridad que averiguara todo. El día en que él falleció, acababa de recibir el informe con fotos. Alcanzó a entregármelo, me dio instrucciones capaces de asegurar tu futuro. Y así, con ese informe, que aún tengo en mi oficina, se sintió mal. Se apresuró a casa para descansar. Lo acompañé hasta el coche. Estaba pálido, cubierto de sudor, y el día era fresco. No me di cuenta, Anita. Debí haber ido con él, pero tenía una reunión. Pero cumplí todas sus tareas. Ahora te mostraré los documentos.
Un par de minutos después, Carlos extendió carpetas ante ella. Abrió la primera y se quedó pasmada. Contenía un documento, testamento con condición. Ana empezó a estudiarlo atentamente. En los papeles no había nada sobre los bienes recibidos tras la muerte de su padre. Se refería a otras cosas: una villa en el extranjero, una casa en otro país, 2 pisos en una gran ciudad, una dacha en el sur. Ana volvió a leer la cláusula. Anunciar este testamento solo en caso de que mi hija presente una demanda de divorcio. Si esto no ocurre, todos los bienes se entregarán a los 2 nietos a partes iguales después de sus matrimonios oficiales. Se indicaba que todo esto sería adquirido por encargo de su abogado. «Qué complicado todo», dijo en voz alta. «¿Por qué papá hizo esto?» «No complicado, sino sabio», replicó Carlos. «Tú siempre adoraste a tu marido. Vuestra unión parecía sólida. Una casa buena, coches, la dacha con tus flores. Los chicos también tienen de todo: pisos, coches, dinero. Kostik siempre decía que no entendía en quién saliste tan desinteresada. Revoloteas sobre el césped como una mariposa. Engañar a una persona así es pan comido. Solo que nadie entiende que los bienes mundanos te importan un bledo. Tienes techo y comida, gente querida, y eres feliz. No le quitarás un trozo de pan a nadie. ¿Pero sabrás defenderte en el aspecto material? ¿Querrás hacerlo? No juzgues. Las inmobiliarias ayudaron a encontrar las propiedades. Volé, miré, todo está en su sitio. Pero no te molesté hasta el momento oportuno, como me ordenó mi amigo. Hice todo como él mandó. Presenté los papeles solo cuando realmente decidiste divorciarte, para que tuvieras una bombona de oxígeno de repuesto o un buen colchón. Anita, deberías encargar una auditoría contable en la empresa de tu padre. El paquete de control de acciones te pertenece. Tu marido solo tiene el 20%. Esas amantes jóvenes son depredadoras, como tiburones. Al sentir la presa, intentan conseguirlo todo. Después del divorcio, sería bueno conocer la verdadera situación de la empresa bajo la supervisión de tu bendito. Es poco probable que se resuelva sin juicio. Ya estaba claro que Mateo y su amante lucharían por cada céntimo y cada palmo de tierra. ¿Cómo se dice? En la guerra, como en la guerra. Ella estaba preparada para cualquier batalla. Incluso dejó de lamentarse por dentro. Algo en ella se congeló como un trozo de hielo. Si alguien le hubiera dicho a Mateo que por unos ojos bonitos desestabilizaría la empresa a la que había dedicado 20 años, le habría escupido en la cara. Pero la chica se descontroló. No lo dejaba acercarse, no le hacía cumplidos si algún proceso se retrasaba. Nunca antes él se habría reportado a una mujer, pero ella era todo para él. Sin ella, respiraba de otra manera, no vivía, solo esperaba el próximo encuentro. Le costaba mucho acostarse con su esposa. Todo el tiempo temía llamarla por otro nombre. Pero era demasiado pronto para irse de casa. Tenía que congraciarse con su esposa, celebrar el aniversario, ser un buen chico. El día en que comenzó sus estafas, se fijó un plazo para estar al lado de su esposa no amada y soñar con la chica amada. Ella llamó a su esposa la vieja que se hace la joven. Después de la conversación con su amante en el trabajo, no hizo más que burlarse de sus subordinados. Introdujo un sistema de multas por la menor falta. Gritó a uno, y éste, para no perder la prima, se ensañó con los de menor rango. Hace poco, al recorrer los talleres, fue testigo de una escena. Un trabajador hizo algo mal, una nimiedad, un defecto que se había quedado. El jefe de taller lo cubría de insultos. El trabajador, secándose el sudor, siseaba entre dientes: «¡Que os den! Habéis convertido la fábrica en un asilo». «¿Qué? ¿Cada uno es un experto? ¿Quién va a trabajar, queridos jefes?». La gente se despedía a montones. El Departamento de Recursos Humanos se esforzaba por mantener el núcleo. Corrieron rumores por la ciudad de que en la empresa todo se iba al garete. Y esto, además de que Mateo había empezado a desviar dinero con pretextos plausibles. No sabía lo que hacía, no podía detenerse. El objetivo era reducir al máximo el valor de las acciones para luego comprar a su esposa el paquete de control, o al menos otro 31% además de su 20%. Mateo entendía claramente que después del divorcio, su parte de los bienes gananciales sería pequeña,
y tampoco era un completo canalla como para no compartir con sus hijos, a quienes amaba, y no asegurarles el futuro. Lo que quedaría para las ambiciones de la chica era casi nada, pero poseer el complejo, decidir el destino de las ganancias, eso era otra cosa. Podría recuperar rápidamente el daño y volver a estar al mando del gigante. Ana, en ese momento, todavía ajena a las realidades de la producción, se afanaba en otro proyecto. Pasaba horas sentada en el ordenador con Laura, distribuyendo flores y vegetación junto a instalaciones de piedra. Interesarse por los asuntos de la empresa de su padre le parecía fuera de lugar. Bastaba con que su marido casi viviera en el trabajo. Ella era una mujer delicada, mejor reflexionar sobre la composición de las flores. Luego vino la agradable preparación para el aniversario, los quehaceres, las compras en tiendas y salones. ¿Pensaba ella entonces que a pasos agigantados se dirigía al final de un matrimonio feliz? No, por supuesto que no. Después de la visita al abogado, volvió a estar desconcertada. Relacionaba la muerte de su padre y el comportamiento de su marido, que la había empujado a la ruptura. Se regañaba a sí misma por no ser observadora con sus impulsos creativos, por no notar lo obvio. Ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que estaba dibujando diferentes tipos de orquídeas y luego cortándolas en pedazos con tijeras. Una sola idea rondaba en su cabeza. Nunca más usaré este tipo de flores en mis proyectos. La exquisita orquídea es capaz de herir el alma con un significado oculto. Una orquídea se llevó a su marido. Es mentira que la belleza salve el mundo. Lo salva la calidez y la sensibilidad. Nadie logrará hacerla dudar de eso. Al caer la noche del día de la catástrofe, ambos comprendieron que no podían estar bajo el mismo techo. Ana deambulaba por la enorme casa, pensando que no podría vivir allí después del divorcio. Demasiado doloroso mirar a su alrededor. Solo la colección de fotos familiares ya era algo. Los ojos en las fotos se encontraban con los suyos, pero no tenía ganas de destruirlas. Eran parte de sus hijos. Les contaría más tarde sobre los cambios inminentes, sobre el posible juicio. Temía una reacción brusca, la condena de sus hijos, que llamarían canalla a su padre y a ella inútil, incapaz de retener a un hombre. Hojeaba las páginas del pasado. De nuevo, ¿dónde estuvo el error? ¿Una fatalidad o todo estaba predestinado? Pensó con calidez en su padre una vez más. ¿Cuánto se habría entristecido al saber de la inevitabilidad de la separación? ¿Acaso él respetaba a Mateo? ¿O fingía? Se sobresaltó. El abogado le había aconsejado hacer una auditoría de los asuntos en la empresa de su padre, y ella no había hecho nada. No tenía los contactos necesarios en ese ámbito. De nuevo, tendría que recurrir a su omnipresente amiga Laura, y de paso contarle los cambios en su vida personal. Laura seguramente se moría de impaciencia. ¿Había logrado averiguar algo sobre la extraña conversación de Mateo? Llamó a Laura. Una hora después, bebían vino en el jardín, discutiendo la perfidia de la chica frívola, su avaricia y descaro. Ana ordenó que los resultados de la auditoría en la empresa no se hicieran públicos por el momento. Ya sabía que Mateo había resultado ser un canalla. Sí, Laura, como siempre, se había movido rápido. Un amigo de confianza ayudó a organizar la auditoría total. Trabajaba en los organismos correspondientes, ayudó a que el asunto no avanzara hasta el juicio, que ya estaba fijado. Esto estaba dentro de su competencia. Ana estaba tranquila como una serpiente. Se había preparado bien para el encuentro con su esposo y el nuevo amor de su vida. El abogado tampoco se quedó de brazos cruzados. Carlos había revisado meticulosamente todos los papeles que quedaron después de su amigo. En el proceso sonrió más de una vez. ¡Ay, qué zorro tan astuto era mi inolvidable Kostik! 100 veces había formalizado algo sobre los bienes. Una epopeya con los documentos, y encima colar un contrato matrimonial al yerno. Y la firma de su hija estaba en él. Tenía que llamarla, preguntarle si estaba al tanto de que, en caso de infidelidad probada, el cónyuge perdía todos los derechos sobre los bienes gananciales. Carlos volvió a reflexionar. Con mi amor, en una choza es el paraíso. Solo que la amada difícilmente aceptaría una choza. Al abogado le preocupaba que el contrato matrimonial o la cláusula sobre la infidelidad
pudieran ser declarados nulos por el tribunal. Mateo de todos modos obtendría su supuesta mitad legal de los fondos. En la conversación telefónica, Ana confirmó con seguridad que estaba informada sobre el contrato matrimonial. Cuando su padre lo preparó con los abogados, ella estaba tan absorta en un encargo en la costa que firmó el documento sobre la marcha, sin leerlo, confiando plenamente en su padre y en su marido, que estaban presentes. Carlos se quedó algo sorprendido. Entonces, Mateo también estaba al tanto del contrato. ¡Qué familia tan extraña, después de todo! Firman documentos sin mirar, confían el uno en el otro hasta cierto punto, y luego lo ponen todo en el altar de una nueva pasión. Extraños son tus caminos, amor. Sabes privar a la gente de la razón sin esfuerzo. Verónica soportaba la presencia de Mateo en el piso estoicamente, y había varias razones para ello. Primero, faltaban un par de semanas para el juicio. Segundo, la prueba de embarazo dio positivo. Se la podía considerar una persona vacía, no alcanzaba las estrellas. Era un poco primitiva, según la sociedad avanzada, pero algo no se le podía quitar, un fuerte instinto maternal. Ya soñaba con que se casarían, vivirían en la opulencia y el resto lo soportaría. Había aprendido a jugar al amor, sin fallos. Antes de dormir, durmiendo sobre el hombro de su casi marido, y dio cómo le daría la noticia impactante. Gatito, ¿en qué me parezco a una ardillita? Él empezaría a jugar, sabiendo que de su fantasía se podía esperar cualquier cosa. Ella diría con tono triunfal, no adivinaste, soy una ardillita porque yo también tengo ahora 2 rayitas en el test. Cariño, vamos a tener un bebé. Cerró los ojos con fuerza. Imaginó cómo Mateo la llevaría en brazos, la colmaría de regalos, le compraría un nuevo guardarropa de embarazada, le proporcionaría un ajuar para el bebé de tiendas de élite. Tendría que hablar con él sobre la conveniencia de echar a su esposa de su casa. La familia completa debía mudarse a esas mansiones. No estaba bien que el bebé creciera en un espacio reducido. Mateo, por el contrario, sin sospechar nada, rogaba a los cielos que la chica no se quedara embarazada. Ya tenía bastantes años, se las arreglaría sin sorpresas infantiles. Tenía 2 hijos, eso bastaba para satisfacer sus sentimientos paternales. Estaban tan bien juntos, mejor la mimaría y la cuidaría. Mateo no dudaba de que el caso de divorcio terminaría con su triunfo. Sabía que su esposa era una persona decente y sensible, compartiría generosamente todos los bienes, incluso a pesar de que la había traicionado. Tenía que entender que el amor no pregunta cuándo llega. Además, ella tenía la empresa. Solo necesitaba decirle a la chica que se comportara decentemente en el juicio. Ana estaba sentada en la sala del tribunal, mirando la sala llena. Detrás la apoyaba Laura, susurrándole impresiones. Junto a Laura, sentado en silencio, estaba su amigo, esperando la orden de ataque. A juzgar por el rostro satisfecho de Mateo, abrazando a Verónica, no esperaba sorpresas. Ana decidió: cualquier sesión judicial es aburrida. Aunque el juez estudie los materiales de antemano, surgen preguntas. Así ocurrió. Se anunció la orden del día. Se presentaron los participantes. Mateo incluso pensó para qué tanto circo. Pero entonces tomó la palabra Carlos. Informó al tribunal que, al preparar los documentos, habían surgido una serie de circunstancias adicionales. Puso copias ante la jueza, pidió permiso para explicar, leyó a todos, el contrato matrimonial, el testamento con condiciones. Al final añadió que, en cuanto a Mateo, había preguntas de los organismos competentes después de una investigación secreta. Al oír estas palabras, la jueza asintió comprensivamente. A Mateo se le fue la tierra de los pies. Verónica se aferró a su manga, susurrando apasionadamente: «No entiendo. ¿No vamos a recibir nada? ¿Nos quedaremos sin nada? Estoy embarazada». Su amante la miraba con ojos vidriosos. Mientras el tribunal se retiraba a deliberar, el amigo de Laura, sentado a distancia, le mostró burlonamente un llavero con unas esposas. Mateo entendió la indirecta. Se calmó. Dejó de importarle si se quedaría sin nada después de la separación y si su esposa se haría más rica. Iría a la cárcel claramente por mucho tiempo. Suerte si no lo arrestaban allí mismo. Ana ganó y él sufrió un fiasco.
Verónica, sentada a su lado, zumbaba, acusándolo de todos los pecados. Y él supuso, quizás esa chica nunca lo amó. Amaba el dinero, se alegraba de los regalos. Probablemente lo adulaba para conseguir su objetivo. Mateo se sobresaltó. ¿Verónica dijo algo sobre el embarazo? ¿O lo oyó mal? Solo faltaba eso ahora, quedarse sin dinero ni siquiera para pañales. ¿Y ella lo esperaría varios años? Miró a su princesa, cuyo corazón admiraba la manicura hecha especialmente para el juicio, una despreocupación asombrosa y la costumbre de que él se encargaría de todo. ¿Acaso ya había olvidado todo lo que había oído? Pensaba que ahora la jueza anunciaría la decisión, todo se pondría en su lugar, y ella se iría como una señorita rica. Mateo casi no escuchó lo que leía la jueza. Solo entendió que después del divorcio y el reparto de bienes, se quedaba prácticamente sin nada. Verónica permanecía en un infantilismo mudo. Comprendió que aquello no era una sentencia del tribunal, sino un veredicto para todas sus esperanzas. En la cabeza de Verónica resonaba una sola idea. Pase lo que pase, ahora no me desharé del niño. Aunque Mateo tenga problemas, haré todo yo misma por el bebé. En voz alta no dijo nada. Sí, quizás nadie, viendo su carita bonita, habría pensado que se tomaba la maternidad tan en serio. A veces lo vacío solo parece vacío. Ana salió de la sala del tribunal satisfecha. Ya sabía que Mateo sería detenido al día siguiente, acusado de fraude. ¿Le daba pena él y la chica? Extrañamente, sí. No era vengativa, solo quería justicia. Incluso el corazón dejó de dolerle tanto. Quería volver a los bocetos, ahogarse en flores, olvidarse, pero no vengarse. Incluso por un segundo, le pareció que la estatua de Temis se quitó la venda de los ojos y le guiñó un ojo, aprobando sus pensamientos. Y también recordó la frase favorita del abogado. La ley es dura, pero es la ley. Ana y Laura estaban sentadas en el jardín, bebiendo vino, charlando. En el césped correteaban los nietos, ya más crecidos. Laura refunfuñaba. Anita, entiendo, la dacha en el sur es enorme, te aburres sola. Apruebo que te lleves a los nietos en verano. Pero ¿para qué traes también a la hija de Verónica? Esto huele a absurdo. Ana levantó los ojos hacia Laura, entrecerró los ojos, se ajustó la diadema. Lala, Verónica ahora es la madre y la esposa de Mateo. Va a visitarlo a la cárcel, le envía paquetes. No pensé que eso me sorprendería tanto. A mí no me falta nada. Mis hijos y sus familias viven bien. ¿Qué más puedo desear de la vida? Todo salió como salió. Lástima que Mateo decidiera mostrar carácter. Algo le dijo al jefe en la colonia. Perder la oportunidad de salir en libertad condicional. A veces parece que no conocía bien a mi marido. Yo volaba bajo nubes creativas y él pisaba la tierra pecadora. Verónica pudo ver otra cosa en él. Mira, le dio una hija. Estudia a distancia, pronto obtendrá su diploma y esperará el regreso de Mateo. Estoy segura. Laura soltó un cómplice. Bueno, amiga, el tribunal lo tiene claro. No voy a pincharte preguntando qué señor daba vueltas alrededor de la valla ayer. Se nota que es tu nuevo amigo del corazón. Lo apruebo al 100%. Un hombre muy imponente. Y a juzgar por su atuendo, también de los nuestros, de los creativos. Ana inmediatamente lanzó a la curiosa Laura un hueso de melocotón. Mi vida aquí ha empezado a adquirir un nuevo sentido. No quiero ahuyentarlo, así que por ahora no lo cuento. Te prometo que serás la primera en desearme suerte con el nuevo hombre. Que la felicidad vuelva a instalarse a mi lado.